Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 13 de Love in the Air 3 de 4 basados en el libro. Se preguntaba si era buena idea contarle a su novio lo que pasó. No quería que Pai supiera de su pasado ya que tenía miedo de que sus ojos cambiaran. Pero si lo oculta, siempre va a temer el día en que el pasado aflore de nuevo. Es mejor que lo cuente él mismo. Ambas cosas le preocupaban, y puede sonar egoísta, pero está dispuesto a suplicarle a Pipay que se aleje de ellos. ¿Pipay me escuchará? Habían tantas cosas apareciendo en su cabeza, pero sobre todo, ¿Pipay me odiará? Sky fue utilizado como un juguete para deshogar el líbido de tres hombres al mismo tiempo. Sky, no lo pienses, Sky. Deja de pensar en eso. Pipay no es ese tipo de persona, ¿verdad? El joven respiró hondo para recobrar sus sentidos. A pesar de estar cansado, estaba tan asustado que levantó los brazos alrededor de las piernas que subió al sofá, hundiendo la cara en las rodillas como alguien que necesitaba protección. Pipay, vuelve rápido, por favor. Solo vuelve y abrázame. Dime que todo está bien. Dime que la pesadilla se acabó. Sky suplicó, abrazando sus rodillas con más fuerza, esperando que el dueño de la habitación regrese ya. Tic-crack, Sky, Pipay. De repente, Sky se sobresaltó y se giró para mirar la puerta de la habitación debido a que se escuchó el sonido de desbloqueo. La sonrisa en su rostro pálido se hizo más grande con la emoción en sus ojos, pensando que su deseo se había hecho realidad. Pipay regresó, se puso de pie, pero... Gun, nos vemos antes de lo que pensaba. Paige, ¿cuánto tiempo sin vernos? Divirtámonos esta noche. Dos de los hombres en sus pesadillas se pararon frente a él, dentro del condominio de Pipay. Sky, déjenme ir, bastardos, déjenme ir. Paige, este chico es tan fuerte. En el momento en que la mayoría de la gente entra en un sueño profundo, Sky está luchando por liberarse del agarre y el tironeo de los dos hombres que lo condujeron dentro de la habitación completamente asustado. Sus brazos lanzaban puñetazos y sus piernas pateaban tanto como pudo, hasta que Paige rugió. Mientras el miedo destellaba en su corazón, sus ojos volvían a ver el terrible pasado de nuevo. Sky, suéltenme ahora. La tranquilidad que usó como armadura se hizo añicos por completo. Solo el miedo era lo único que mantenía a Sky luchando por encontrar una manera de escapar. ¡Pum! De repente, un fuerte puñetazo golpeó su estómago con tanta fuerza que el hombre, que nunca había tenido una pelea con nadie e insistía en que no le gustaba tener problemas, se dobló de dolor. Sus ojos se abrieron como platos y el dolor era tan intenso que ni siquiera pudo gritar. La persona que lo golpeó no fue Paige sino Gun, la persona que solía pensar que amaba. El hombre, que actuó sin piedad con los ojos brillando de satisfacción, se lamió los labios como si el joven fuera la presa más deliciosa. Sky finalmente fue arrojado a la cama grande, pero aún así no se había dado por vencido. Tan pronto como su esbelta figura se levantó y trató de salir de la cama, Gun lo agarró por el cuello de la camisa y lo abofeteó en la mejilla con tanta fuerza que todo su cuerpo volvió a caer sobre la cama. Luego, el joven se subió sobre él, girando al herido Sky para que se recueste sobre su espalda, levantando su barbilla y mirándolo con ojos satisfechos. Gun, ¿desde cuándo te volviste tan fuerte? Paige, descarado, pero pareces complacido, Gun. Oh, me rasguñó el hombro. Paige continuó maldiciendo y luciendo molesto mientras se quitaba la camisa. Se daba la vuelta y escuchaba a su amigo, que respondía con unas carcajadas.